Buenos días. Si vais, por favor, tomando asiento para que podamos ceñirnos lo máximo posible al horario previsto. Veo que hay una inclinación hacia la izquierda. Sí. Buenos días. Iniciamos esta segunda sesión de la séptima Escuela Soberanista organizada por el Fórum Soberanista. La idea central de esta edición de la escuela es que la soberanía, que durante mucho tiempo ha querido expulsar, se ha querido expulsar, ¿no?, ese concepto de la discusión pública como si fuera un concepto obsoleto, emerge en el centro del debate, ¿no? Lo comentábamos ayer, como elemento disputado tanto desde la derecha y la reacción como desde la izquierda y los movimientos emancipatorios. De hecho, lo que marca en gran medida los tiempos que vivimos es esa pulsión nostálgica de las soberanías imperiales frente a la emergencia de nuevas formas de soberanía de todo tipo. De modo que la batalla en torno a las soberanías conecta las luchas políticas locales y regionales con las globales. ¿Dónde está, dónde debe estar el poder político? ¿De qué modo debe gestionarse? ¿Cómo deben relacionarse las distintas escenas de poder o soberanías? Esta es sin duda la pregunta primordial de nuestro momento. Con esta escuela queremos conectarnos con las grandes tendencias y pugnas globales desde nuestras propias realidades como movimientos soberanistas que hemos sido capaces de construir un espacio común de reflexión y debate. Pero para saber dónde estamos y a dónde vamos, debemos también conocer el pasado. Cuando se cumplen 50 años de la muerte de Franco, el dictador que llegó y se fue asesinando, es un buen momento para preguntarnos qué ha cambiado y qué queda de la dictadura en el Estado español y qué debemos hacer los movimientos soberanistas con esos legados atados y bien atados. Esa frase que hemos venido escuchando durante los últimos 50 años. Todavía a día de hoy, creo que ayer, sin ir más lejos, alguien empezaba a reconocer determinadas situaciones que históricamente situamos muy lejos en el tiempo, pero no muy presentes en nuestro día a día. Estas personas, estos compañeros que están aquí acompañándonos en esta mesa, van a participar y nos van a guiar en este debate. Tenemos por delante casi 2 horas para reflexionar juntas sobre lo que significa estar dentro de un Estado con ADN autoritario y negador de cualquier diversidad y especialmente de la plurinacionalidad. En esta mesa tendremos una intervención mediante un vídeo grabado de antemano y la participación directa de 6 personas que, como digo, me acompañan a la mesa, que os voy a presentar. Veréis por el vídeo a la compañera Raquel Varela, profesora de Historia de la Universidad Nova de Lisboa. Aquí, empezando, bueno, hacia la izquierda, ¿no, Merche? El lateral que tengo, lo tengo todo en el lateral. La Merche Aizpurúa, periodista y diputada de H. Bildu. Marta Rovira Martínez, socióloga y escritora catalana. Montse Prado, diputada del BNG en el Parlamento de Galicia. Mateu Morro, historiador, exsecretario general del Partit Socialista de Mallorca y miembro del Consell Polític de Més per Mallorca. Alberto Rodríguez, portavoz de Drago Canarias y exdiputado. Y en la extrema izquierda, Toni Gisbert, ahí te sientes bien ahí, ¿no? Historiador y miembro de la Ejecutiva Nacional de Compromís. Y tenemos como os decía, tenemos tiempo para charlar. Vamos a ser rigurosos con el tiempo. Ya se lo he dicho, se lo he repetido. No me odiéis, pero para que podamos administrar bien el tiempo y vuestra participación, vamos a hacer
dos preguntas, ¿no?, a la mesa, y vamos a dar el turno de explicación a cada uno de ellos por un tiempo aproximado de unos 7 minutos por turno. Sería fantástico que nos quedara un poco de tiempo y meter alguna pregunta más, pero ya sin más dilación vamos a visionar este vídeo que tenemos y vamos a centrarnos en la primera pregunta. Atado y bien atado, desde las izquierdas soberanistas de vuestros países que representáis aquí, ¿cómo se vivió la muerte de Franco y el paso del franquismo al nuevo régimen en cada uno de vuestros territorios? Y una cuestión, digamos, más de funcional, recordar que para interpretación euskera tenéis que poner el canal 1 de vuestros aparatitos. Pues cuando queráis, si empezamos con el visionado, por favor. Hola a todos los compañeros de la Conferencia de Pueblos Soberanos de Europa. Mi nombre es Raquel Varela, yo soy historiadora. Soy historiadora de Portugal y de la Revolución de los Claveles, pero intento mirar con un olhar global ibérico el proceso revolucionario que ha tenido lugar en 74-75 en la península ibérica. En la verdad, desde los 19, que la lucha social, la lucha de clases, es un proceso muy más ibérico y amplio de lo que la historiografía de Estado vuelve a querer. En la verdad, la Revolución Portuguesa, que ha empezado en África en 61 con las revoluciones anticoloniales, ha destronado la mayor dictadura, la dictadura más larga de Europa, 48 años de dictadura bonapartista fascista, que ha condenado miles de personas a la hambre, a la persecución política, a la muerte. Y junto con la dictadura franquista han sido gemelas, como un bastión antisocialista de las burguesías retrasadas del sur de Europa, ampliamente apoyadas por la OTAN y los países occidentales después de 45. La Revolución Portuguesa ha empezado en África en 61 y ha tenido su momento en Europa con el golpe de Estado de 25 de abril de 1974 de los capitanes oficiales del ejército contra la guerra, pero esos capitanes han pedido a la gente para se quedar en casa y la gente se fue a la calle y ha empezado una de las mayores revoluciones de todo el siglo XX, en facto de las revoluciones sociales, una de las mayores de la historia. En 9,5 millones de personas, más de 3 millones han estado envolvidas en organismos de autoorganización, con escuelas bajo gestión democrática, hospitales bajo gestión democrática de médicos y enfermeros, las fábricas ocupadas, casi 900 autogeridas, y las grandes bajo control obrero, con tetos salariales fixados por organismos democráticos de los trabajadores, y esto ha generado el pánico en las élites del Estado español, que ha empezado su transición pacífica, que sabemos que nada de pacífico ha tenido, y ha finalmente terminado con las dictaduras del sur de Europa, con el miedo del Mediterráneo rojo, según el presidente norteamericano Gerald Ford. En la verdad, la revolución tiene ese carácter ibérico, pero la contrarrevolución también tiene el carácter ibérico, porque cuando se da aquí el golpe de 25 de noviembre de 75, que termina la sovietización de las Fuerzas Armadas en Portugal, ese proceso se va a consolidar con la asignatura de los pactos de Moncloa en el Estado español y más tarde con la adhesión de los partidos a la Unión Europea, cuando se acabó definitivamente la fiesta, esto es decir, la posibilidad clara en este momento, los 70, de una nueva forma de vivir en socialismo, en libertad e igualdad, con una propiedad común de los medios de producción que puede expandir el individuo en su integralidad, en su
especialidad, no sé si se dice así en castellano, perdona mi portuñol, que es también nuestra lengua de esta Revolución Ibérica y de esta hermandad. Envío a todos un abrazo. Me siento mucho de no estar ahí porque me encantaría estar con vosotros, porque la verdad es que estudiar la revolución de los claveles y la contrarrevolución, incluso nuestro proceso ibérico en los últimos 200 años, como hemos hecho en un libro sobre la historia de Portugal, que la mira a partir de un escenario ibérico en los últimos 200 años, que aunque no está traducido en castellano, la historia de la revolución de los clavos está traducida en castellano, mi historia. Y la verdad es que estos procesos todos hoy nos enseñan muchísimo sobre estrategia política contra la extrema derecha, sobre la cuestión de la organización internacional, sobre la cuestión de cómo encontrar una política común que no se deje enredar en promesas de colaboración de clases como la que surgieron en 76 con la Constitución portuguesa, en 78 con los pactos de Moncloa, y que la verdad hicieron regresar los países a estados capitalistas plenos con todas las consecuencias que hoy conocemos. Y por tanto, creo que mirar atrás es como pensar la estrategia al futuro. Un saludo a todos los compañeros. Bien, después de escucharla y de visionar a la compañera Raquel Varela, empezaremos con los miembros de la mesa. Tone Gisbert, empiezas con tu intervención, por favor. Sí, buen día. Perdonad, como tengo poco tiempo, haré básicamente la respuesta como en titulares, cada uno de los cuales casi daría para una conferencia. Uno, el desarrollismo desarrolló en el conjunto del Estado, también en el País Valenciano, un apoyo popular y desarrolló unas élites nuevas que son las que intentaron dirigir la transición después de la muerte de Franco. Pero dos, también crearon una nueva oposición interior, jóvenes, clases medias urbanas. La transición al País Valenciano en todo el Estado, pero al País Valenciano, es un choque entre esas dos fuerzas, un choque desigual, la famosa batalla valenciana, ¿vale? Que se resolvió de una manera relativamente desigual. La transición tutelada capa una forma autoritaria de monarquía no fue posible, pero sí que se perdieron determinados elementos de ese proyecto de modernización que tenía lugar en el País Valenciano, que podemos etiquetar como fusterianismo, y dio lugar a un intento durante una década, porque a mí realmente, me perdonaréis, aunque soy historiador, sobre todo me interesa hablar del presente y del futuro, durante una década de un intento de gestión por parte del PSOE de una cierta vía del medio, la idea de intentar aceptar determinadas imposiciones de esa élite que había dominado las instituciones durante el periodo de transición que tenía una base social importante. El franquismo muere en la cama. Por tanto, el tema de la monarquía parlamentaria, el tema de la roja igualdad, el tema a nivel autonómico se replica en el tema de la bandera, en el tema de la denominación, pero al mismo tiempo el intento de una cierta modernización y la no aceptación de la ruptura de la unidad de la lengua. Pero al final ese intento del PSOE de ese camino del medio acaba por fracasar, acaba por no funcionar y llegan los 20 años de gobierno del PP. Mucha gente nos ha preguntado qué pasó esos 20 años para esas mayorías absolutas. Pasó que un determinado modelo económico que se había gestado durante el desarrollismo, basado en la construcción, basado en el turismo, basado en la mano de obra intensiva de bajo precio, explotó, pero venía de ahí, y del dominio político de unas determinadas élites nacidas de ese modelo económico,
articuladas en una relación muy íntima entre poder político y poder económico. ¿Qué pasó después para que estemos donde estemos? Que ese modelo económico, ese modelo social, ese modelo político excluye a mucha gente. Aunque la élite nacida del desarrollismo, que produjo también una élite económica, política al mismo tiempo, que hizo un modelo que aparentemente triunfador de poner Valencia en el mapa, funcionó aparentemente durante 20 años, al final eso excluyó a mucha gente, a mucha gente. Y eso es lo que, ese es el modelo que está en discusión ahora mismo en el País Valenciano. El intento, y lo dejo ahí para enganchar para el presente, el intento de esas élites de intentar retener el poder, viendo que esa exclusión ha llevado a un cambio social y político tan importante como que en la ciudad de Valencia, la ciudad de Rita Barberá, no sé si os acordáis de las mayorías electorales, Compromís le haya hecho el sorpaso al PSOE en el 2015, en el 2019 y en el 2023, no al PP, al PSOE, ¿vale? Y hayamos gobernado y pensamos que podemos mantener ese sorpaso en la ciudad de Valencia, ¿vale?, a una derecha y a unas élites que ya ven que tienen muy complicado de mantener esa hegemonía social y política con la fórmula conservadora democristiana clásica. Lo de la doctrina social se acabó. La emergencia de la extrema derecha, ¿vale? Entonces, lo que pasó es una batalla aparentemente resuelta a favor de unos intereses económicos y políticos, pero que dejó el campo más abierto de lo que parecía. Y con unas determinadas consecuencias sociales. Y ahí estamos, lo dejo ahí para enganchar después, pero si sabemos leer bien esa relación y esos espacios de toda esa gente que de esa hegemonía social, económica y política de estos últimos 20 años en el País Valenciano, de esa idea de poner Valencia en el mapa, toda la exclusión social, cultural, económica que nos ha dejado un campo enorme para trabajar. Nos ha dejado un campo enorme, ¿vale? Porque esa transición se hizo en base de la continuidad del dominio de unas élites, de la continuidad del dominio que se traduce en unas situaciones de discriminación económica y política muy importantes. Por tanto, el terreno, ahora mismo, el País Valenciano es esa batalla que en teoría se había cerrado. Cuando yo iba por esos mundos, todo el mundo me decía que el País Valenciano estaba perdido, que gobierna y gobernará por tiempo inmemorial el PP, que lo tenéis mal. Hemos oído muchas frases de ese estilo. Los historiadores nos tomamos eso con una cierta filosofía, no tenemos esa mentalidad periodística. Los movimientos de fondo al final salen y ahora resulta que el País Valenciano es un laboratorio político. Un laboratorio político de los pactos, bueno, le llaman pactos por disimular, de la sumisión de la antigua democracia cristiana a la extrema derecha, de la emergencia de una posible nueva izquierda que pueda competir amb la socialdemocracia clásica, y todo eso tiene unas razones. Aparte de que somos muy listos, porque somos muy listos, que es lo que decimos los que nos dedicamos a la política, hay unas razones sociales, políticas de fondo. Cómo se hizo esa transición y cómo esas élites jugaron a la corta, obsesionadas en intentar retener el máximo de parcelas de hegemonía social, económica y política. Intentando jugar a la corte y retener esas parcelas de economía, olvidaron el coste social y político que tiene las cuotas de marginación. No sé si me estoy explicando muy rápidamente, ¿vale? Por tanto, yo creo que ese laboratorio político, si sabemos leer bien los errores de ese jugar a la corta de esas élites en la transición, en nuestro caso, yo solo hablo del País Valenciano, me había puesto el reloj, y creo que podemos tener una oportunidad interesante. Gracias. Gracias. Gracias por la autorregulación, Toni. Eso nos va a facilitar muchísimo. Tengo aquí a Merche Aizpurua. ¿Cómo nos vas a explicar esa transición en tu territorio? Bueno, egunon, eskerrik asko, eta zorionak soberanistesei
horrelako ekitaldiak antolatzagatik segurazki, zuek uste duzuen baino garrantzi gehiago daukate eta. Bueno, frankismoaren bukaera, Frankoren bukaera, nik uste dut Euskal Herrian eta Euskal Herritik hitz egingo dut, nolabaiteko espektatiba bat sortu zuela, ukaezina da, baina erabaz apustu egin zela berehala, nik uste dut estatu mailan mantendu zen espektatiba horiek edo esperantza hori mantendu zen bezala, hemen Euskal Herrian etzuela iraun apenas, ez. Frankismoaren bukaera labur biltzen duen esaldi ona da lotuta eta ondo lotuta utzi zuela Frankok, baita ere egia da, egiborobila da, Franko hiltzen zuen bitartean, eta nik uste bi esaldi horiek oso garbi bizitu izan genituela Euskal Herrian. Bizipenak asko adierazten dute, teoriak baino gehiago, azterketak baino gehiago, eta nik uste dut Euskal Herrian zerbait gertatu balin bada 50 urte hauetan izan dela, espreski bizipen horiek bizi izan ditugula eta horrek eraman zigutela autokonbentzimentu batetara transizioa faltsukeri bat zela. Gerora, azterketakin frogatu dena, hasierako egunetatik bizi izan genuela uste dut, eta horrek nik uste garrantzia handia dula. Frankok egia da, dana lotuta utzi zuen monarkia, lotuta utzi zituen botere egitura guztiak ederki babestuta, Karrero Blanko horretarako jarri zuen, hain zuzen ere, eta azkenian esaldi borobil hori ere, Franko hiltzela, baina frankismoa etzela hil, eta orain dela 50 urte bete ditugunean, orain dikan zenbait horrelako zirrarak edo etortzen dira, ez, Franko ez zela hil benetan. Oraindik diraute eta indarrean diraute orduko bizkarrezurrak, hainbat alorretan. Eta, nik uste desberdintasun hori bazegoela Euskal Herrian behintzat etzela sinistu aldaketa horretan, eta zerbait mirarin bat egin bazuen frankismotik transiziora pasabide horretan, mirari bat izan zen egun berean frankista batzuk sartu zirela oera frankistak bezala eta urrengo egunean demokrataz jantzita esnatu zirela, ez. Berdin gertatu zen estruktura guztietan, Tribunal de Orden Publiko izan zena egun batetik bestera izen aldatu zioten, baina bere horretan jarraitu zuen, eta ja ez zen Tribunal de Orden Publiko Auzitegi Nazionala zen, baina gauza bera zen, eta bere izaera, oraindikan, jarraitzen duela 50 urte bezala. Berdin gertatu zen komunikabidetan, eta hemen oso garbi ikusi genuen, komunikabide frankista guztiak jarraitu zuten egun batetik bestera inolako aldaketari gabe, inolako zigorri gabe, inolako mespretsuri gabe, eta garaile atera ziren. Eta garaile ateratze horrek, nik uste dut ere zabaldu dela, garaile bezala ikusi direnak eta lasaitasun batean bizi izan diren hoien artean, ez. Beste faktore bat eta gutxitan aipatzen dena, eta nik uste garrantzi berezia duela, segurazki momentu horretan Euskal Herrian etzen hain garbi ikusi, gerora ikusi den zerbait izan da, baina da amnistiaren legearen eragina. Hemen Euskal Herrian momentu bat izan zen, frankismotik transiziora pasa ginenean, momentu labur bat presorik gabe egon ginenak. Fran Aldanondo, ondarrutarra, bera, izan zen azken presoa, ateratzen azken presoa amnistiaren lege horrekin. Aste batzuk bakarrik irauntzuen, denbora horrek. Handik aste gutxira berriro kartzelak betetzen hasi ziren euskaldunez. Orduan, dira gauza oso bisualak, ikusten direnak, bizitzen direnak, eta nolabait horrek eman zigun ere transizio hau, faltsukeri bat bezala ikusteko autua edo sentimentua izatera, ez.
amnistiaren lege horrek, eta hau gerora ikusi den zerbait da, nik uste momentuan etzela ingarbi ikusi, frankismoa indultatzeko eta zuritzeko baliogarria izan zen. Eta izugarrizko inpaktua izan zuen. Hain handia izan da inpaktua, gaur egun oraindik bizi ditugula. Horren ondorioak, aitzeki ederra da, aitzeki eder bat gaur egun oraindik ere amnistiaren legea bada 50 urteko aitzekia da, zeren estatuko botere desberdinek erabiltzen duten argudiorik nagusiena izan da frankismoaren biktimen egia, justizia eta erreparazioaren eskubidea ukatzeko. Gaur egun oraindikan horrei lotzen zaie, eta hor dago sekretu ofizialen legea, lege frankista bat, eta inor ez da izan epaitua diktaduratik lege horren arabera. Ez da gerora ere eman diren hainbeste sarraskiekin, ez? Hau da, nik bizipenen kontuari garrantzia handia ematen diok, horrek esplikatzen dituelako hainbat eta hainbat gauza, ez? 50 urte hauetan bizi izan ditugunak. Ez da izan diktaduran egin ziren sarraski bat bera ere ez da epaitua izan inungo tribunaletan, jarri daitezken traba guztia ez gertatzeko eta esan dudan bezala horien artean, gaur egun indarrean dagoen sekretu ofizialen legea eta amnistiaren lege hura, izan da bere gotorleku nagusia, ez? Esaten dudan bezala, evidente izan zen hau Euskal Herrian, bistakoa izan zen bezala gure herriarekiko aldaketarik ez zetorrela estatutik. Errepresioak berdin jarraitu zuen, are bortitzago esan genezake, eta bestalde benetako hausturarik ez zegoela salatuz eta horri aurre eginez ere, borroka armatua bere horretan mantendu zen ere, ez. Nik uste nolabait Euskal Herria, Euskal Herriko biztanlegoa jakitun zela, edo, handi batean, jakitun zela frankismoa etzela galtzailea atera, eta nik hori oraindikan legegintzaldi honetan eta aurreko legegintzaldian agian ageriago Madrilgo Kongresuan ikusten nuen. Boxekoen jarrera horre oso esanguratsua da. Beraiek izan ziren garaileak, gerrako garaileak, eta horrela sentitzen dira orain ere. Frankismoa etzan garaitua izan, ez da gutxiago ere, adornatua izan zen, itxura demokratiko formalak hartuz batzutan, estatu mailan batez ere, eta beste batzutan Euskal Herrian gertatu zen bezala, ez da hori ere, formak ere ez ziren gorde hemenez. Azken finean, 78ko erregimenak bi bete behar zituen, lehena zen munduaren aurrean frogatu egin behar zuen demokrazia formal bat eraikitzea posible zela, Espainiako gizarteak zertifikatu egin behar zuen hori horrela zela, eta diktadura bukatuta zegoela horrela munduaren aurrean present egon ziteken zerbait zen, ez? Hau da, azken finean, prozesu guzti hau sinesgarria egitea zen helburua. Hori zen bete behar bat, 78ko erregimenak izan zuena, Euskal Herrian nik uste etzela bete, baina bestalde beste bete behar bat ere bazuen. Diktadurak eraikitako estatuko hori bere horretan mantentzea. Eta honekin bukatzen dut, ze denbora pasatzait. Vamos a recuperar esa segunda Muy bien. cuestión, Merche, Perfecto. de la que he tomado nota, que te falta exponer para la segunda vuelta. Muy bien. Gracias. Alberto Rodríguez, portavoz de Drago, Canarias. Muchas gracias, compañero, y buenos días a todas y a todos. Voy a hacer el truquito este que vi al compañero del teléfono que practicaron ayer, porque yo me conozco y vamos a intentar hacerlo en modo metralleta esto, a ver cómo me sale. Bueno, la foto, ¿no?, de hace 50 años, la foto de nuestro país, la foto de nuestro archipiélago. Por un lado vamos a hacer la foto a nivel económico, pues obviamente, y sin profundizar en eso, partimos de un subdesarrollo estructural que a lo mejor en
en territorios como el de ustedes siquiera son capaces de imaginar de lo que estamos hablando con el término subdesarrollo, que nace de una realidad colonial que viene de unos hechos históricos profundamente violentos, como fue la conquista y el genocidio de la población indígena y todo lo que llevó durante esos, y continúa durante esos 5 siglos las consecuencias, pero no voy a profundizar ahí. Esta realidad colonial y este subdesarrollo estructural vienen atravesados durante los 5 siglos por una economía clásica colonial de monocultivo extractivista, además siempre impuesto. En la fecha a la que estamos hablando, ¿no?, los años finales de la dictadura, los principios de la democracia, transición, etcétera, digamos que en la década de los 60 ya empieza, en los 70 se profundiza mucho más, hay un cambio también impuesto, por supuesto, entre ese monocultivo que, digamos, que empuja a la población amablemente, se nos obliga pues a dejar la guataca y el sacho y a dejar los cultivos de tomate y de papas, cultivos de exportación, por supuesto, para, pues ya digo, soltar la guataca y el sacho y coger la bandeja para servir y la cuchara de albañil en el modelo de desarrollismo turístico en el que nos encontramos actualmente y que no ha parado desde aquella época. Esto, inevitablemente, y decir lo contrario sería mentir, produjo pues un avance, una cierta creación de infraestructuras, unas mejoras en comparación, ya digo, un grado de subdesarrollo que yo creo que incluso para ustedes puede llegar a ser inimaginable. Las condiciones de vida en aquel momento, esta creación e implementación de infraestructura, creación de servicios públicos y demás, tiene que ver no con una dávida hacia la población canaria, sino con una necesidad. Al final, el desarrollismo turístico necesitaba de infraestructura, necesitaba de una especialización de la mano de obra, una población, estamos hablando de unas tasas de escolarización en Canarias en aquella época del 60% y unas tasas de analfabetismo que eran realmente burradas, en las que había, bueno, se arrastraba durante el siglo XX pueblos enteros, localidades enteros en los que prácticamente nadie sabía leer y escribir, ¿no? O sea, partimos de esa base para ubicarnos, ¿no? Y el desarrollo, evidentemente hubo un desarrollo de servicios públicos, infraestructura, educación, sanidad, etcétera. Si bien es verdad que nunca se alcanzó, ni se ha alcanzado, ni su pleno desarrollo, ni una mínima similitud a las condiciones del estado del bienestar en otras partes del Estado. Tenemos también a nivel demográfico, y esto es importante señalarlo, profundizaré o intentaré en los 7 minutos siguientes, tener una foto de eso también. Canarias en la década de los 70 tenía apenas en torno a 1 millón de habitantes y ahora mismo en 2025 somos 2.300.000, que se dice rápido. O sea, para que ubiquemos esto, la demografía, hablar de Canarias y no hablar de demografía es haber perdido la brújula totalmente, porque pues, es un hecho clave. A nivel sociopolítico, vamos a ver cuánto vamos, Albertito, te quedan 3 minutos, vale. A nivel sociopolítico, contra el concepto que hay desde fuera, pero no solo desde fuera, que nos importa, pero con todo mi respeto y de todo el cariño, nos importa, pero no tanto el concepto que tengan de Canarias de fuera, sino sobre todo desde nuestro autoconcepto, con unas raíces profundas en la endofobia que sufre cualquier sociedad colonial, cualquier sociedad colonizada con colonialidad, como es la sociedad canaria, pues ese propio, esa endofobia reforzada, ese propio autoconcepto de que en Canarias, bueno, pues que no pasa nada, ¿no? El tema de sol y playa, que más o menos vivimos bien y demás, y que, bueno, que la gente pues no se organiza, no hace cosas, sino muy de vez en cuando, y que toda la vida ha sido así, hemos ido escapando, pasando muchas miserias, emigrando y demás. Esto choca frontalmente con la realidad. Canarias en esta época, en los años finales de la dictadura y primeros de la democracia, era un hervidero de luchas sociales y políticas, con un tejido vecinal fuertísimo, con un tejido sindical fuertísimo, con reflejo
político, tanto desde el soberanismo como de otros ámbitos, y con una violentísima represión por parte de las instituciones y por parte del Estado español. Toca, yo creo, recordar en el tiempo que me queda, para que nos hagamos una foto, que a lo mejor desde fuera no se conoce, en 1975 la policía asesina torturando al dirigente obrero Antonio González Ramos. En 1976 la policía española a metralleta, disparando a través de la puerta de su casa, asesina al militante Bartolomé García Lorenzo, provocando como respuesta una huelga general a nivel de Canarias, que tienen que venir incluso tropas externas para acabar con la movilización obrera. En 1977 muere asesinado por la Guardia Civil a metralleta también en Tenerife el estudiante gran canario Javier Fernández Quesada, y ya en 1980 muere asesinada en extrañas circunstancias durante las potentes movilizaciones en los puertos canarios, en concreto en el Puerto de la Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, la estudiante hija de estibadora que participaba en las movilizaciones, Belén María, ¿no? Esto es una foto del proceso para nada pacífico que se vivió en Canarias en el final de la dictadura, al calor de lo que había sido en los 60 la creación del movimiento Canarias Libre, lo que después digamos que cogió el relevo el M-Payac, el famoso y conocido M-Payac, que después derivó, y ya termino con esto, que me quedan unos segundos, digamos, con esa impronta política, tuvo un reflejo electoral, como fue la Unión del Pueblo Canario, que llegó a ser la tercera fuerza política en las primeras elecciones democráticas, llegó sobre todo a las zonas urbanas, llegó a alcanzar la alcaldía de la principal ciudad de nuestro país, de Las Palmas de Gran Canaria, con un 30% porcentaje de votos, y en la otra capital de nuestro país estamos hablando de un 20% de votos, y esto tuvo reflejo, y ya a finales con esto termino, en que Canarias, y no por casualidad, como a lo mejor se puede creer alguien al verlo en Wikipedia, fue uno de los cuatro, bueno, contando Euskal Herria como un solo territorio, de los 3 territorios del Estado que votaron no al referéndum de la OTAN en 1986. Ya lo hice lo más rápido que pude, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Y pasamos a Marta Rovira Martínez. Gracias por invitarme, es que ricasco. Bueno, ayer se comentó un aspecto importante, yo creo que podemos aplicarlo también a este periodo de la historia, que es la distinción entre el Estado y la forma de gobierno, es decir, entre el Estado y la democracia. Entonces, ahí esto nos da un poco la clave de cómo el Estado acoge un nuevo sistema de gobierno durante la transición, pero sin dejar de ser Estado, como se decía ayer, teniendo en cuenta también que el Estado es un conjunto de actores que no funcionan, no van todos en la misma dirección, y estamos viendo también algunos roces en estos momentos. Ya se ha dicho, ¿no? Y se ha dicho hasta la saciedad, pero hay que recordarlo, el dictador muere en la cama, es decir, no hay ningún otro hecho que finalice la dictadura, no se le saca, muere en la cama, no hay ninguna decisión que ponga fin a esa dictadura, y la misma dictadura prevé la continuidad en forma de monarquía. Esto quiere decir que, por lo tanto, la base del Estado no sufre un daño significativo en la transición, no sufre, y además es una transición larga donde se van midiendo las fuerzas, y voy a resumir muchísimo, donde al final aquellos que constituían la oposición a la dictadura entienden o asimilan como discurso el hecho de que ellos también han ganado en ese proceso de transición. Carrillo, González, etcétera, Pujol, consideran que con ese cambio político ellos han ganado. En realidad lo que han ganado es participar del nuevo espacio político, de las nuevas formas de gobierno, y poder liderar, digamos, esa nueva política en el contexto definido, con todas las limitaciones, desde la ley a la ley, como se dijo, desde el propio
Estado tal como estaba conformado. Por lo tanto, hay muchas cosas que no cambian, evidentemente, y esa nueva democracia pues nace, evidentemente, condicionada, pero con los actores, digamos, adaptándose, los actores principales adaptándose a ello, a los cambios económicos que de alguna forma anticipan pues, la entrada de España a la Unión Europea, como son los pactos de la Moncloa, la pacificación de la movilización obrera, etc. Entonces, en el caso de Cataluña, para resumir mucho, sí que yo creo que cabe destacar la existencia de un sector social movilizado en el ámbito de la cultura, sobre todo, que yo identifico mucho con lo que pasó en el Congreso de Cultura Catalana, que es un congreso organizado por sectores independentistas en aquellos momentos, ¿no? Siempre hemos tenido la imagen del independentismo residual en los años 70, pero es verdad que el Congreso de Cultura Catalana lo organizan pues, la gente del PSUC y la gente del PESAN, básicamente. O sea que el independentismo tiene una propuesta de construcción nacional, de ahí salen muchas de las políticas que serán después las políticas de la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, porque también incorporan algunos sectores del PSC, por ejemplo, la política sanitaria del Congreso de Cultura Catalana, la política lingüística y la política territorial de las comarcas, etc. Entonces, y un dato significativo para que veáis cómo, digamos, la transición es un proceso largo donde los actores van interviniendo y algo que podría haber ido en una dirección después cambia de forma muy rápida. El Congreso de Cultura Catalana empieza en el 75, antes de la muerte de Franco empieza a organizarse. El 76 es cuando se dan pues, las ponencias, etcétera. Y cuando se convocan las primeras elecciones, creo que son las municipales, el 77, no, las generales, los partidos políticos empiezan a quitar la gente que les representaba en aquel congreso, ¿no? Se desmarcan de ese congreso. Por lo tanto, hay esa dualidad, hay una vanguardia, digamos, social y cultural que no es la mayoría de la sociedad, pero que sí que define algunos parámetros muy interesantes. Si se leen hoy en día las conclusiones del manifiesto que sale como conclusión del Congreso de Cultura Catalana, pues lo compraríamos actualmente. Es, bueno, habla de una sociedad pues, con políticas sociales, una sociedad que mira por la igualdad, una sociedad donde... Y es un... pero es un acto que luego pasa al olvido. Curiosamente, es el único acto en que se interviene en todos los países catalanes, digamos, en que se organiza en todos los países catalanes. Y en la transición, en Cataluña también, por lo tanto, se produce una cierta tensión entre lo que es la definición de la transición desde el marco español y lo que es la definición desde el marco catalán. Y ese marco español, evidentemente, se va imponiendo a través de la discusión de la acomodación del Estatuto a la Constitución española, la participación de Miquel Roca en la ponencia de la Constitución, es decir, se va acomodando a nivel institucional a ese nuevo marco español y eso también genera tensiones incluso pues, entre estos sectores bueno, independentistas y soberanistas. La transición en Cataluña culmina en el año 80, cuando las elecciones autonómicas gana Pujol, se elige como presidente de la Generalitat contra todo pronóstico en teoría, porque las anteriores había ganado la izquierda, con una campaña claramente de apoyo por parte de Fomento del Trabajo, de la patronal, y a partir de entonces se produce lo que podríamos considerar en palabras de hoy como un proceso de devolución autonómica, en que el pujolismo se acomoda
y con esa idea de que la transición es positiva, ha sido positiva, en la transición hemos tenido un papel muy importante, de hecho él quiso tener un papel muy importante y el pujolismo marca un poco ese relato durante 20 años de que en la transición nosotros ganamos pues la autonomía, ganamos el poder ir recuperando capacidad de gobierno, de autogobierno, mientras el independentismo queda relegado en la sociedad civil. No es que deje de existir, pero queda relegado en la sociedad civil y en los partidos extraparlamentarios, pero renace en los años 90 a partir del bloque de estudiantes independentistas que normaliza, que es la generación que podemos denominar del Estatuto, hijos del Estatuto de Autonomía, que fueron a la escuela pues en catalán y que tuvieron que crecen con la idea de que se puede vivir con normalidad desde una identidad catalana desacomplejada, y ahí empieza a cambiar ese relato. Me quedo aquí porque se ha acabado el tiempo. Sí. Vamos a tener oportunidad de hacer una segunda vuelta más centrada en el post, ¿no? Digamos, y en la evolución. Y hacer un apunte, porque ahora escuchando a Marta, claro, se detecta, ¿no? Y aquí en la sala quizás sí, que estaría bien cuando nombréis determinadas organizaciones que las situarais un poco, porque yo por las generaciones que veo aquí, claro, hablar del PSUC o del PESAN o del IMAPAYAC, o sea, yo creo, ¿no?, que no todo el mundo hubiera tenido que hacer una pregunta cero, ¿no?, una pregunta cero de situación de contexto. O sea, lo digo también para aportar más información a muchas de las personas que nos acompañan, que son jóvenes. Y bueno, yo pasé la transición, como otros de los que hay aquí, y otros pues les estamos dando la información para que puedan entender hasta dónde hemos llegado y cómo hemos llegado, ¿no? Bueno, sin más, pasaría ahora la palabra a Mateu Morro, cuando quieras. Muchas gracias. Buen día a todos. Buenos días. Bueno, en las Islas Baleares la muerte del dictador pues se vivió como un momento de esperanza, ya que durante un tiempo parecía que podía dar lugar a un escenario muy abierto de cambios profundos y reales. Como ha dicho la compañera, la caída de la dictadura portuguesa era reciente y podíamos pensar, hoy vemos que con mucha ingenuidad, con una ruptura democrática, con contenidos sociales avanzados y un replanteamiento, digamos, a nivel general, de carácter plurinacional de la estructura del Estado. Pero este momento feliz, ingenuo, duró poco, porque pronto vimos que nuestras ilusiones se desvanecían o quedaban al margen de la política real. Era evidente, como se ha dicho muchas veces, que el franquismo se reinventaba a sí mismo con una reforma pactada con la monarquía parlamentaria acompañada del mantenimiento de lo esencial del Estado unitario, del viejo Estado unitario español. Una de las cosas que más llamaron la atención en este proceso de transición fue ver cómo el antifranquismo popular y combativo cedía todo el protagonismo a una recién aparecida oposición de izquierdas, adaptada al nuevo régimen y con todas las bendiciones del nuevo régimen, mientras se marginaban o se autodestruían las antiguas radicalidades democráticas, sociales, nacionales, para dar paso a un escenario estatal de alternancia bipartidista muy compatible, perfectamente compatible con las realidades político-electorales diferenciadas de Euskadi y de Cataluña. La izquierda soberanista balear se dio cuenta de que lo que se estaba reproduciendo era el viejo esquema de sumisión política y dependencia colonial que también tan claramente ha definido el compañero de Canarias, y en consecuencia
se abstuvo en el referéndum constitucional, defendió un proyecto de autogobierno surgido de las necesidades económicas, sociales y culturales de los pueblos de las islas. Hablo en plural porque hay que tener en cuenta que en las Islas Baleares pues hay Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera y, por tanto, podemos hablar de pueblos de las Islas Baleares. Y desde esta perspectiva trabajó para hacer posible cambios, nuevos escenarios políticos más favorables a los intereses populares a partir de aunar la lucha por las reivindicaciones materiales, las reivindicaciones culturales, las reivindicaciones nacionales en un mismo combate político. Pero en las islas partíamos de una situación nada ventajosa y con unos márgenes de cambio muy estrechos, muy limitados. Teníamos una historia, y tenemos una historia política escorada a la derecha, históricamente, un antifranquismo y un movimiento obrero y popular reales, pero relativamente débiles, y una escasa conciencia identitaria del conjunto de la población. Podíamos decir claramente y gráficamente que todo estaba por hacer. Es decir, en el 77, en el 78, a finales de los años 70, partíamos de unos niveles muy bajos y lo teníamos todo por construir, por hacer, empezando por la necesidad de construir unos partidos y un electorado inexistente hasta aquel entonces. Esta es una diferencia muy sustancial con otras naciones. Desde este punto de partida, en mi punto de vista, se ha hecho camino y no podemos decir que todo haya sido negativo, ni mucho menos. La principal realización política, desde el punto de vista de una izquierda nacional y soberanista, es la existencia de formaciones como Més per Mallorca, Més per Menorca y ara Eivissa, con una incidencia política real en todas las islas que les ha permitido configurar mayorías progresistas en las instituciones de gobierno, del Govern Balear, de los Consells Insular y de numerosos ayuntamientos. Este es un hecho capital porque es lo que hace posible disponer de instrumentos organizativos que han permitido acumular fuerzas e ir avanzando. En conclusión y para terminar, nada es definitivo por muy bien atado que esté y podemos mirar con esperanza hacia el futuro, sabiendo que los cambios no dependerán de la inspiración genial de nadie o de la creatividad individual, sino de la capacidad que tengamos, con mucho trabajo, para cambiar las condiciones existentes en el camino de conseguir la plena soberanía nacional de nuestros países. Gracias. Gracias, Mateu. Y para cerrar, ya me he ido al mío, para cerrar esta primera ronda, pasamos la palabra a la Montse Prado del BNG. Gracias, moderadora. Tienes poco trabajo aquí con esta autocontención. Bueno, muy buenos días. Yo quería empezar por la cuestión del atado y bien atado, ¿no? Porque este atado y bien atado no es solamente en el momento final del franquismo, con la muerte del franquismo, sino que viene de mucho antes, ¿no? Y empieza con la esperanza que había en todas las organizaciones y todas las personas que habían combatido el franquismo de que con el triunfo, con la derrota del fascismo, del nazismo, supusiera la derrota también del fascismo en el Estado español, ¿no? Más es evidente que esto no pasó porque los intereses geoestratégicos, en este caso de los Estados Unidos y de la élite de la Unión Europea, primaron más esos intereses geoestratégicos que el derecho del pueblo español a vivir en democracia, ¿no? Y aquí yo quiero hacer referencia en un par de apuntes, ¿no? Y es que el papel de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, fundamentalmente de la CIA, en ese atado y bien atado, ¿no?
tuvieron un papel más que relevante, ¿no? Ya hay documentos desclasificados, estudios históricos, valga la redundancia, que así lo corroboran, que su objetivo era garantir esos intereses geoestratégicos en un contexto de guerra fría, y España era un portaaviones en el flanco sur de Europa, ¿no? Eso está en informes del año 48 ya, y el franquismo se convirtió en un importante aliado de esa estrategia, ¿no? Están ahí los pactos de 1953, Estados Unidos con el franquismo, que permitieron a Estados Unidos instalar las bases en el Estado español, la entrada de un Estado fascista, como era el Estado español, en 1955 en la ONU. Claro, decía la profesora Varela, ¿no? El temor a un Mediterráneo rojo pues estaba por encima, ¿no? Y que hiciera peligrar esa integridad occidental en un contexto donde existía una Unión Soviética con todas las características que conocemos, ¿no? Efectivamente, otro de los objetivos es la contención del comunismo y, por lo tanto, cualquier aliado en esa estrategia le servía al mundo occidental, ¿no? Y en este sentido, otro de los movimientos impulsados por Estados Unidos y por la CIA fue el ir ya en la fase final creando una izquierda española, moderada, aceptable, razonable, y de ahí al apoyo en Suresnes, en el 74, Suresnes, digo para los jóvenes, gracias moderadora, un congreso del Partido Socialista en Suresnes, ¿no? Donde, así como de la nada, surgen pues, personas como Felipe González, como Alfonso Guerra, que además hay por ahí documentos de que la propia inteligencia del régimen le facilitó poder llegar a Suresnes con documentación, apoyado de una forma muy demostrada ya a través de instrumentos de la socialdemocracia, tanto francesa como alemana, Willy Brandt, Mitterrand, con ingentes cantidades de dinero hacia el Partido Socialista y también hacia sindicatos como la UGT, y por lo tanto crear esa estructura que permitiera esa homologación, y ahí en medio estaba pues, la oligarquía del régimen, que apostaba claramente por la integración en Europa, integración plenamente al capitalismo monopolista, ¿no? Entonces, digo todo esto porque si no, no entenderemos mucho por qué, en el caso del nacionalismo de Galicia, por qué nos posicionamos como nos posicionamos y actuamos en contra de este diseño. Y, por lo tanto, el objetivo venido desde atrás, no con la muerte de Franco física, que efectivamente murió en la cama, aunque con unos cables muy alarmantes, ¿no? Pero, claro, no hubo realmente ningún tipo de rotura, y, por lo tanto, el objetivo era garantizar esa transición controlable, estable, asegurar esos intereses geoestratégicos del imperialismo norteamericano, crear esa izquierda moderada y estable, y moldear al Estado español bajo esos estándares europeos imprescindibles para esa integración monopolista y ser aceptados en ese club que era ya el mercado común europeo, ¿no? Y, por lo tanto, Juan Carlos I, como pieza clave, y también la CIA lo veía bien, era aceptable. Los que pilotaron esa tan loada transición, ¿no? Porque lo que sí hicieron y mantienen es el control de relato, ¿no? Y aún hoy se sigue con el control de relato del papel impresionante del corrupto Borbón, de esa transición que nos permitió a todos entrar en democracia, y eso evidentemente imposibilitó que todas las generaciones, y una parte muy importante de los que estáis hoy aquí, los de aquí igual sí, pero no se conozca realmente absolutamente nada, ¿no? Un auténtico poner el contador a cero y partir como, efectivamente, asentados en dos documentos fundamentales, como fueron los pactos de la Moncloa, que lo que hicieron fue, aquí la conflictividad se baja, desaparece una Constitución que, desde luego, ancla una España
indivisible, no reconocimiento del derecho, de la situación plurinacional, por lo tanto de la soberanía, en lo económico plenamente insertada en ese capitalismo monopolista, ¿no? Bueno, y entonces, así ya muy rápidamente, digo, el nacionalismo galego, la muerte de Franco, nos cogió en pleno trabajo de reconstrucción del nacionalismo, ¿no? Porque en Galicia no hubo un frente de guerra, pero sí hubo una aniquilación total de cualquier persona referencial o organización política, que solo se salvaron los que consiguieron ir para el exilio. Fusilamiento de alcaldes, de sindicalistas, de cualquier persona referencial, de la élite intelectual, absolutamente de todo, y esa reconstrucción se inició en los años 60, 63 con el Partido Socialista Galego y en el 64 con la Unión do Pobo Galego, partiendo prácticamente de cero, haciendo un análisis de que Galicia tiene una posición colonial dentro del Estado español que ya habían realizado en los años 30 Castelao y el Partido Galeguista, y mirando mucho a los movimientos de liberación nacional que estaban dando en ese momento en África, en Asia, el tema de Cuba, y mirando menos a la eurocéntrica Unión Europea, ¿no? Y entonces, en ese trabajo de reconstrucción, dando un papel tremendamente relevante al principio de autoorganización y, por lo tanto, creando las estructuras que permitieran al nacionalismo galego y, por lo tanto, al conjunto del pueblo galego tener esas estructuras para defenderse de esta estructura diseñada que no iba a resolver absolutamente el problema colonial, ¿no? Ni en el político, los deseos de soberanía y de poder tener instrumentos propios y capacidad política para resolver la posición de atraso de Galicia, pues la creación en lo político de estructuras, creación de sindicatos, de un frente cultural, ecológico, estudiantil, termino, que permitieran luego enfrentar esa situación de Galicia y que luego explicaré en la siguiente parte cómo de ahí en adelante. Bien, gracias. Pasaríamos a la segunda pregunta. Yo creo que en esta primera ha quedado bastante explícita, ¿no? Ese momento de transición, ¿no? En los diferentes territorios, cómo se vivió, y que creo que también ha quedado bastante explícita esa situación que hubo una transición, pero que continuaba marcada por la represión, por la ilegalización. Quiero recordar que partidos políticos no pudieron presentarse a las primeras elecciones fruto de esa transición, porque continuaba esa represión. Esquerra Republicana es un ejemplo de y por lo tanto que lo de atado y bien atado pues debía ser anterior, pero se hizo visible en esos momentos, ¿no? Esa segunda pregunta iría en esa línea, o sea, ese régimen del 78 que siguió a la dictadura de Franco ha tenido derivadas diversas durante estos 50 años. ¿Qué balance hacéis desde vuestras realidades nacionales de estos últimos 50 años y qué retos, digamos, en clave nacional, social, popular, aquí se ha hablado de diferentes movimientos en cada uno de los territorios, creéis que tenemos a día de hoy? Y claro, yo hacer una pregunta como esta, ¿verdad?, y deciros que tenéis 7 minutos cada uno, pues realmente me siento fatal, pero forma parte del guión. Y por lo tanto, pues bueno, empezando otra vez por la extrema izquierda y el País Valencia. Adelante. Vale, conecto con la anterior intervención, ¿vale? Primero, balance, muy rápido. Dos, digamos, bloques de balance, ¿vale? La parte del continuismo en el aparato de Estado, no hace falta que os haga la lista, lo sabéis, y ahí están las últimas sentencias para recordarlo. Dos, muy importante en el modelo económico y social. Lo que he comentado antes, un modelo económico y social basado en la construcción, el turismo, la obra de mano intensiva de baja calidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y tres,
profundamente conectado con eso. Y muy importante, que la mirada política cada vez es más periodística y se olvida de los movimientos de fondo que son los que realmente importan. Yo hago submarinismo y cuando hace submarinismo las olas no importan, importan lo que pasa bajo el mar. La persistencia de un sector social importante, de una base social importante que no identifica necesariamente crecimiento económico con democracia. Hubo unos años, por la participación en la Comunidad Económica Europea, que identifica crecimiento económico incluso con la posibilidad, incluso con la necesidad de un cierto autoritarismo. El recuerdo del desarrollismo y el fracaso desde ese punto de vista, y estoy siendo muy simplista, de la democracia. ¿Vale? Esos tres elementos son importantes. En el otro plato de la balanza he hablado de exclusión social, de exclusión política, de exclusión económica, que ha creado un determinado modelo socioeconómico en unas determinadas élites, y eso crea también unas oportunidades políticas. Y dos, el elefante eterno en la habitación, eso que eufemísticamente se llama el modelo territorial, y que por mucho que gente intenta sistemáticamente poner una cortinita para que no se vea el elefante cada 2 por 3 irrumpe y te rompe la vajilla de la casa. Retos. Yo identificaría 2 bloques, y también soy muy rápido. De la izquierda en general, no solo de nuestra izquierda, de la izquierda en general, creo que hay 2 retos importantes. Primero, la credibilidad de la política. ¿Para qué narices sirve la política? Porque, perdonadme, todos los que estamos aquí hemos gobernado. En gobiernos autonómicos, otros en diputaciones, en ayuntamientos, todos. Todos los que estamos aquí prometimos muchas cosas. Prometimos que íbamos a saltar los cielos, que íbamos a conseguir la independencia, que íbamos a gobernar con valentía, que íbamos muy lejos, y puedo seguir con los lemas. ¿Qué ha pasado en los 10 últimos años cuando ayer, creo que fue ayer en La Vanguardia, que el 38%, cito de memoria, me puedo equivocar en las cifras, pero el porcentaje era muy bestia de gente que vive de alquiler en Cataluña está en riesgo de pobreza? Es que no hablamos de una minoría. Y hemos gobernado. Y ahora vamos ahí fuera y les vamos a explicar que tienen que creer en nosotros. ¿Nos extrañamos de que haya gente que quiera romper la mesa, la silla y la vajilla completa cuando hablamos de esas cifras? Entonces, la credibilidad de la política es para mí donde se juega el tema. No en los temas, sino en la credibilidad que cuando hablamos se nos crea. 2. La izquierda desde mi punto de vista, ha asumido una asunción del concepto de la política como relato y como selfie absolutamente conservadora, posmoderna y absolutamente, creo yo, contraproducente. Una concepción de la política basada en pactos de despacho, donde lo importante es saber y discutir qué sigla pacta con qué sigla. Y, lo más grave, la creencia de que llegamos al gobierno y tenemos el poder. Hemos llegado al gobierno, ¿teníamos el poder? ¿Los que están en el gobierno ahora tienen el poder? Esto es un poco más complejo, lo de tener el poder. Es mucho más complejo y tienes que entender lo que significa la hegemonía social, que no consiste simplemente en ocupar las instituciones. Y la izquierda ha comprado en global bastante ese concepto. Y luego nos extrañamos que las calles estén en manos de otros. ¿Vale? Retos. Muy rápido también. 3 relaciones desde mi punto de vista, ¿vale? No las pongo por orden de importancia, me da lo mismo. Ahora hablo más de las izquierdas estatales. Una, la relación con el PSOE. Intento buscar la palabra y expresión para ser educado porque lo del PSOE es muy fuerte, ¿vale? Pero ahí está. Aunque sea una socialdemocracia en declive, ahí está. Y ya tendremos que hablar de eso para no parecer la muleta permanente de un cadáver zombie que cuando pensamos que muere vuelve a resucitar y nos la vuelve a jugar. Y perdonar por ser simplista, pero... 2, la relación con la izquierda española. De verdad, ¿cuántas veces nos han explicado lo del proyecto confederal, lo del territorio? ¿Cuántas veces hemos participado en...? Pero al mismo tiempo podemos evitar que de alguna manera tengamos que tener algún tipo de relación. Yo creo que es un tema que tendremos que, no sé, que hablar. Y 3, la relación entre nosotros. Porque nos queremos mucho, pero luego las dinámicas reales, y son así, no pasa nada, yo soy el primero, es que cada país es cada país y luego cada uno votamos o no, pero entre, digamos, vernos de vez en cuando, saludarnos y irnos de copas y lo que no es real, porque cada país tiene sus, digamos, dinámicas, necesidades, retos, intereses y a veces simplemente vamos a votar diferente.
no sé, estamos en el siglo XXI, podemos tener una relación abierta, no hace falta ser monógamos y pasar por el altar, ¿no? Ahí hay 3 temas de cómo articulamos eso, porque como mínimo en mi país, de donde yo vengo, nosotros, no hablo de nosotros a la sigla, porque yo me considero, a pesar de que estoy por aquí por un partido, soy poco de sigla. Hay una mayoría social. Las últimas elecciones en Valencia no las ganó la derecha, las perdimos nosotros. La suma PP Ciudadanos-Vox perdió 60.000 votos. La suma PSOE Unidas Podemos Compromís perdió, hablo de memoria, 250.000 creo que fueron en la abstención. La parte buena en la abstención, no han cambiado de puerta, pero las perdimos nosotros. Y vuelvo al principio. ¿Por qué? Falta de credibilidad, concepción de la política como ocupación del poder, como relato, como pacto, conversación entre partidos y finalmente esas relaciones sin resolver y que las hemos de abordar aunque no nos guste, aunque no sean divertidas a veces. Y me faltan 25 segundos. Gracias. Gracias, Toni. Bueno, como continuéis por tantos también van a prescindir de mí, o sea, directamente. Paso la palabra a Merche para que pueda continuar con su exposición anterior, que la cortamos en un segundo punto, que estaba a punto de contarnos. Bai, esaten dut aurreko galderan ez zaitela asko geratu kanpoan, baina, bueno, zela pixka bat esatea, urte hauetan, 50 urte hauetan, gurpilo batean ibili garela Euskal Herrian, eta gurpil hori nolabait errepresioaren gurpila izan dela, torturakin, espetxearekin, gerra zikinarekin, Batallón Basko Espainol, horrelako taldeak ere sortu ziran hemen, erbestea, guzti hori pairatu dugula makrojuizioak, ilegalizazioak, Franco hiltzenean eta hasierako urtetan ilegalizatutako alderdiak balin bazeuden, guri tokatu zaigu orain dela gutxi arte ilegalizatuak izatea ere, ez? Orduan, hori dela, gurpile hori nik uste nolabait izan dela laborategi bat bezala, eta gerora aplikatu diala hainbat gauza, hemen aplikatu zianak, eta hori zen esan nahi nuena, ez? Bueno, orain planteatu den gaiarekin, gai asko zeuden, ez dakit nondik heldu, baina nolabait esateko balantzea egiteko orduan ni baikorra izan nahi dut eta pentsa ezagun, hemen gaudela. Gaur egun hemen gaude. Beste naziotako indar soberanistekin batera. Hori ja, positiboki baloratzeko zerbait badela uste dut. Plurinazionaltasuna presente dago, inoiz baino gehiago, eta hori estatuan ere ikusten dugu, eta ikusten dugu hemizikloak, Kongreso Espainoleko hemizikloak ematen duen argazki horretan ere. Eta beste zerbait ere nik uste dut garbi dagoela, eta dela betiko bipartidismo hori, 50 urte hauetan, 40 urteotan izan dugun bipartidismo hori, hain erosoa zena, bai PSOE-rentzat, bai PP-rentzat ere, erabat hautsi egin dela. Hori ez da errepikatuko, ez dago modurik hori errepikatzeko denbora luze batean uste dut, eta hori da plurinazionaltasun indarrek presente gaudelako. Eta beraz, nik uste dut, baikor izateko motiboak badaudela. Eta ezker soberanista ere indarrez dagoela, eta inoiz baino indar gehiagorekin dagoela herrialde desberdinetan ez. Erronkak herri bezala, eta nik gure agenda zein den adieraziko dut hemen, gure agenda Euskal Gizarte bezala eta Euskal Gizarteari begira, Euskal Herrikoa gara, Euskal Herria daukagu gure markoa, baina egia da Europa ere, Europan gaudela eta estatu batean gaudela, eta gure egiturak gureak demokratizatzeaz gain, eskuinari aurre egiteaz gain, bi lerro nagusi ditugu.
Eta bi lerro nagusi horiek lehendabizikoa plurinazionaltasunean aurreratzea da, hori da guretzako alabiziko autu bat, ze herri txiki bat gara, hizkuntza gutxitu bat daukagu eta zaila da panorama honetan herri bezala irautea denontzat, herri txiki ontzat. Beraz, hor aurrera pausoak behar ditugula uste dut, eta hori da lehentasunezko zerbait, eta ez soilik estatuan, baizik eta hemen ere. Hemen ere, gure herrian plurinazionaltasuna defendatzeko estatus berri bat behar dugu, eta horretan gaude. Azken finean, estatus berri bat erabakitze eskubidearekin aldarrikatzen dena eta praktizitatea hartzen duena horretan, ez? Noski hori ere aplikagarria izan daiteke, beste herrialde batzutako, beste nazio batzutako, ez? Bigarrenik, agenda sozialean sakatzea, batez ere, autoritarismo bolada hauetan, denbora hauetan, eraldaketa soziala, behar da politika publikoez gain, politika publikoak benetazko kalitatezkoak izateko, eta, politika publikoetaz eta eskubide sozialetaz ari garenean, hezkuntza aipatzen dugu beti, hezkuntza eta osasuna garaia da etxe bizitza ere, eskubide sozial bat bezala benetan, hausnartzeko eta benetan sinisteko hori horrela dela, ze azkenian sabai bat ez duenak ezin du ondo bizi gaur egun, eta hori eskubide sozial bezala konsideratzea, pauso hori eman beharrean gaudela uste dut. Langile eskubideak defendatzea tokatuko zaigu ere, eta transizio ekologikoa nola ez kontutan presente eduki behar dugun zerbait da, ze, mundurik ez dago, ez da egongo, ez dugu izango mundurik bestela, gure errealitate nazional hauetan bizi izateko. Ez dakit, si me queda mucho tiempo, si me queda un minutillo. Sí, te queda un poquito. Vale. Sí. Bueno, Dos minutillos. Oso ondo. Nik dena dela, 50 urte hauek pasa direnean, nik galdera bat egingo nioke nere buruari, eta uste eta askotan egin izan dugun galdera dela, eta galdera hau da, ea, Estatu Espainola benetan demokratizatu daiteken edo ez. Eta, erantzuna emango dut nire ustez, eta ikusi dudana ikusita eta aztertuta, ez. Ez dut uste, demokrazia, benetazko demokrazia batetara eraman dezakegune Estatu Espainola. Ez dut uste baldintza objetibori dagoenik horretarako, eta 21. mendeko benetako demokrazia real batean bihurtzeko Estatu Espainola, ze 50 urte hauetako bizipenak hor daude, eta hor daude egiturak, eta oraindik izugarrizko aldaketak eman behar dira, ez? Hau horrela izan dedin. Baina bai uste dut, badagola zirrikitu bat, badaudela aukerak pitzadura batzuk egiteko erregimen horretan, eta ikusten ari gara gainera, ematen ari direla, ez? Estatu Espainola demokrazia erreala benetazkoa amestuko genuken horretan bihurtzeko ez dagoela aukerarik? Ez. Baina bai, nahiko demokrazi maila izateko aukera dagoela gure eskubideen inguruan akordatzeko. Eskozia eta Britainia Handian egin zen bezala. Nik uste dut horretarako badagola aukera, eta horregatik uste dut aprobetxatu egin behar dugula. Noski guzti hori, beste herrialdekin batera egiten balin badugu asko erresago izango dela, eta gainera uste dut ez dagoela soluzio bakar bat Estatu Espainol horrentzat Euskal Herriarekiko, Kataluniarekiko ez dagoen bezala, edo Galiziarekiko ez dagoen bezala. Uste dut erantzuna eta horren soluzioa bakarra izango dela guztiontzat. Ze azken finean eskubide kontua da, eta aldarrikapen hori nolabait onartzea litzateke, ez, eta hori guztientzat izango da, ez. Krisian dagoen edo ez 78ko erregimena, esan dudan bezala, aldadea badu ez dakit krisian dagoen, nik uste ez dela errepikatuko izugarrizko zutabea izan dena, eta PSOE bera ere zutabe izan da bipartidismo horrena, eta gaur egun ikusten ari garen guztiarekin, PSOE ere behartuta dago, gaur egun gertatu ondoren, bere egitura hoietaz eta demokrazia formal horretaz, mesfidantza eta zalantzak edukitzera, ez. Gauza horrela daude,
Eta, bueno, aukera hori, esan dudan bezala aprobetxatu egin behar dela, eta dauden zirrikitu guztiak aprobetxatu behar ditugula, esango nuke. Eskerrik asko. Pues vamos a continuar con Alberto Rodríguez. Tienes la palabra. Ahora sí, decía, vamos a poner... Me están boicoteando, vale, no. Nada, cojo el guante a la moderadora, intenté no, lo comentaba aquí con el compañero, es muy difícil, intenté no poner siglas sobre la mesa ni nada, pero va a coger 30 segundos, un minutito para explicar pues qué fue el MPAYAC que nombraste, fueron las siglas del Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario. Fue un movimiento que, al contrario de lo que se comentó en la mesa del día de ayer, ¿no?, de que se hablaba de que se construye desde dentro para después ir escalando y llegar a la presión internacional, fue un movimiento que quizás su mayor éxito y su mayor logro y su mayor conquista fue, no solo, pero fue importante, el internacional, llegando a conseguir influir en la Unión de Estados Africanos para conseguir que se llevara a debate en este organismo supranacional africano, incluir a Canarias dentro del proceso de descolonización que estaban viviendo otros pueblos y naciones africanas en ese momento. Era liderado por Antonio Cubillo, que emitía una radio que significó un cambio cultural y político muy grande en nuestra tierra. Era una radio, La Voz de Canarias Libre, que emitía desde Argel, y que se oía muchísimo de manera clandestina, obviamente, en Canarias, y que el Estado español, haciendo uso de los métodos que han comentado aquí varias compañeras, pues intentó primero por las vías diplomáticas acabar con el apoyo de Argelia a este medio de comunicación de escucha tan masiva en el archipiélago, y como no consiguieron por la vía diplomática, pues usaron la vía más española de todas, que fue el terrorismo de Estado, y lo apuñalaron, no consiguieron matarlo, pero a partir de ahí, unido a la represión y demás, y a las consecuencias de lo que llamaban propaganda armada, pues bueno, pues el movimiento se desarticuló, aunque pues digamos las conquistas que fueron consiguiendo en el plano cultural, identitario, político, pues ahí quedaron, ¿no? Robé un par de minutos, a ver cuántos minutos, más minutos de la cuenta para explicar esto, pero bueno, para hacerle caso a la moderadora. Voy a los retos directamente. Nacional, popular, social, ecológico, en Canarias se resumen todos lo mismo, o sea, ahora mismo nos encontramos en un momento de disputa total y absoluta, en un momento en el que se rompió el consenso por colapso de la realidad material, pero sobre todo, evidentemente, por la única forma que hay de que se rompan los consensos sociales, políticos, culturales e incluso económicos, que es que la sociedad canaria lo rompió porque ya no se lo cree, ya no le funciona, y es el consenso en torno al Dios todopoderoso del turismo. El turismo nos trajo la modernización, el turismo es lo que nos permite vivir, sin turismo estaríamos subidos en los árboles comiendo plátanos, o sea, ese típico discurso que tenía interiorizada la propia sociedad canaria, y que ese consenso saltó por los aires. Ahora estamos en un momento clarísimo de disputa, incluso las élites entienden, salvo unos sectores muy determinados, pero en general incluso las élites entienden que ese consenso no lo pueden salvar, saben que hay en marcha la construcción de un nuevo consenso a todos los niveles, y obviamente lo están disputando de manera inteligente. Si se quedaran anclados en el anterior, nos dejarían a los espacios sociales, políticos, culturales la construcción de ese consenso, y obviamente eso no va a ocurrir, y por lo tanto es en disputa. Esto incluye, desde nuestro punto de vista, y es lo que estamos empujando desde el plano político, pero evidentemente también hay disputa desde lo cultural, que es realmente la punta de lanza de la ruptura del consenso, es el marco cultural a todos los niveles, desde el humor, el teatro, la música, la literatura, o sea, de esa nueva ola de cultura canaria, además muy jovencita. Aquí tienen la prueba del momento histórico que vive Canarias, desde el empoderamiento
empoderamiento, desde la perspectiva autocentrada, es decir, nosotros no somos la periferia de nadie, nuestro centro es el archipiélago, somos un archipiélago africano y desde aquí, con nuestras relaciones con 3 continentes, pues tenemos que construir nuestro futuro. Para nosotros pasa claramente por parar la pelota y por poner sobre la mesa el decrecimiento. Canarias es un territorio muy, muy limitado, apenas 7 veces más grande que la compañera, no sé si estará por ahí, que las Islas Feroe, y yo cuando vi, buscando información antes de venir, que vi que la población de Islas Feroe eran 50.000 habitantes, dije, Dios mío, mi vida. O sea, tenemos apenas 7 veces más territorio, pero tenemos 10.000 veces más población, somos 2.300.000 habitantes ahora mismo, y además creciendo sin pinta de que vaya a haber ningún límite, y 18 millones de turistas anuales, que eso supone que en la práctica real, como en Canarias no hay temporada, supone que en la práctica real en el archipiélago estamos viviendo en torno a 3 millones de personas o más en un territorio, yo digo, muy limitado, fragmentado, naturalmente muy frágil y que tiene gran parte del territorio, afortunadamente, que son espacios naturales de tanta riqueza que cualquier ser humano los protegería. Por lo tanto, el 50% aproximadamente del territorio canario es espacio natural protegido y eso quiere decir que la sociedad canaria vivimos en el otro 50% y vivimos, pues, literalmente 3 millones de personas. Hay un modelo más tendente hacia Hong Kong, una absoluta locura. Por lo tanto, el decrecimiento pasa por afrontar el reto demográfico, que no tiene que ver con etnicismo, no tiene que ver con origen, procedencia. Evidentemente sobra decir que esto no tiene nada que ver con la migración africana y demás. Obviamente es masiva migración europea la que provoca todo esto, porque además Canarias encima, para más INRI, se sitúa con la tasa de nacimientos de hijos y de hijas por mujer más baja de todo el Estado. Por lo tanto, este crecimiento no lo estamos haciendo lo de los canarios y las Canarias, sino es migración europea que nos viene de fuera. Por lo tanto, los retos pasan por una ley de residencia clarísimo y por un control demográfico del archipiélago, porque si no, es que es una cuestión científica, ¿sabes? Es una cuestión física. Si no, es que no hay agua suficiente para todo el mundo, es que no podemos gestionar los recursos, es que no hay espacio para hacer más carreteras, es que no hay vivienda para nadie. O sea, es que es imposible, porque es que no cabe, porque o lo construimos ya en el mar o hacemos las cosas en el mar. O sea, es básico. Y esto ata con me quedan 12 segundos, Dios mío, mi vida. Esto ata con lo que hablábamos ayer y con el hilo de la conferencia de ayer, con la soberanía. Soberanía entendida como garantía de derechos. Soberanía en nuestro mar y, por lo tanto, en nuestros recursos naturales, soberanía en el territorio para defenderlo y protegerlo, soberanía en nuestros recursos para nuestros servicios públicos, etcétera, soberanía en nuestro estatus como territorio y en nuestras relaciones internacionales para construir la paz en el contexto geográfico y geopolítico en el que nos encontramos. Y ya con esto termino con la última frase para nosotros, que es un poco confrontar con algunas cosas que se decían ayer. Para nosotros sí es clave, y además anclados y agarrados a esa nueva cultura canaria que viene tan pujante y tan presionante, y que tiene reflejos políticos y sociales como las grandes movilizaciones que se han vivido recientemente en el archipiélago, y es el vector de la identidad como freno y como confrontación real, el clavo, la herramienta, lo que usar, el ariete que usar para frenar la extrema derecha y todas las dinámicas que comentaba el compañero de la antipolítica, que la gente se empodere y diga, oye, que somos canarios, que no somos menos que nadie, que tenemos un montón de capacidad de decidir en nuestro presente y nuestro futuro como un sujeto político maduro, y que desde ahí se puede construir todo lo demás. Y perdón si me extendí unos segunditos más, muchísimas gracias. Gracias Alberto, y damos paso a la exposición de Marta Rovira desde Cataluña, este paso de estos 50 años. Así rápidamente, ¿no? Bueno, hay un hecho que es que la transición no resuelve los viejos conflictos nacionales, conflictos que van emergiendo, emergiendo. Mi castellano está un poco así, trasnochado. Bueno, esos viejos conflictos nacionales y nuevos también al mismo tiempo, porque se van transformando en esos años, no en vano, pues, como decía antes, hay un cambio generacional importante de gente que accede a la universidad, que accede pues, a mayores cotas de bienestar, a trabajos
que tienen que ver con la sociedad de la información y con trabajo pues, más cualificado, etcétera. Ahí se producen, como decía, volviendo a lo que contaba antes, en los años 80, el nacionalismo catalán entiende que desde las instituciones se puede construir nación, se puede desarrollar pues, un poder propio, una forma de autogobierno. Convergencia y Unión pues, crece en ese contexto y el pujolismo se estabiliza en ese contexto con un independentismo, recordémoslo, criminalizado, absolutamente criminalizado. Y desde las instituciones pues, surge esa idea de que vamos a poder construir, reconstruir y construir sobre todo nuestra identidad nacional a partir de la lengua, a partir de tener unas estructuras similares a lo que es un Estado, siempre con esa idea de que somos casi, ¿no? Vamos hacia allí, pues se obtiene la competencia de la policía, se obtienen varias competencias importantes en ese periodo. Yo creo que uno de los cambios que se producen a partir de entonces es cuando el independentismo entiende también que tiene que desarrollar una acción institucional, que tiene que desarrollarse en ese mainstream de la ciudadanía. Eso junto con ese cambio generacional también, que de esa generación del estatuto, que vive de forma más desacomplejada la identidad, pues lleva a lo que conocemos como el proceso independentista. Y estoy resumiendo muchísimo, yo creo que el proceso nos ha dejado algunas lecciones, no voy a abundar en ello, pero sí que hay que hacer referencia a esa relación entre institución y ciudadanía, entre instituciones y Estado, entre ciudadanía y poder. Por una parte, el proceso independentista surge como un movimiento de empoderamiento de la sociedad civil y de la ciudadanía, muy interesante, una forma de protesta continuada en el tiempo. Esto no es mío, lo ha explicado Jordi Muñoz mucho mejor que yo, pero ahí nos demuestra pues, cómo esa base democrática débil que surge de la transición sí que permite pues, esa expansión o ese desarrollo de formas de participación política que van cogiendo espacio y que van generando ese empoderamiento que además no es particularmente catalán, creo que se produce en muchas partes del mundo. En ese mismo momento están las primaveras árabes, justo antes, y hay formas de protesta en todo el mundo. ¿Qué pasa entonces? Que esos viejos conflictos nacionales se encuentran con que tienen esa capacidad de movilización, esos procesos de reconstrucción nacional, pero que el mundo al mismo tiempo está cambiando. Y esas instituciones que anhelábamos para reconstruirnos, para construir país, etcétera, ahora están en crisis. Se producen cambios a nivel global, a nivel económico, y de golpe entendemos que empezamos a ver que el Estado controla a los ciudadanos, o puede llegar a controlar a los ciudadanos, o puede, dejando ese espacio, digamos, de libertades, pero puede controlar nuestras vidas, pero no controla la oligarquía económica mundial ni los procesos que se están dando en estos momentos, ni interviene, ni parece que quiera intervenir en cuestiones, como se comentaban, de la vivienda. Y al mismo tiempo hay una desconexión entre política y ciudadanía, donde la izquierda sufre mucho, porque es donde es más castigada que la derecha, ¿no? Había una pregunta ahí de, ¿podemos forzar un cambio en el Estado? ¿Podemos...? Bueno, el reto de la izquierda o el reto del independentismo es ganar la ciudadanía. O sea, es difícil plantear ningún reto si no puedes ganar la confianza de los ciudadanos. Y en este momento, por las cosas que ya se han ido comentando, es
es difícil. Una de las lecciones, como decía, del proceso independentista es que ese binomio que se produjo, curioso, paradójico y muy raro, entre radicalización e institucionalización del conflicto, tuvo un límite, que es el Estado, ¿no? Que ya se comentaba ayer. Es decir, el Estado nos dio una buena hostia de la que nos estamos recuperando. El proceso represivo no ha terminado porque la ley de amnistía pues, no se está aplicando y porque además nos enseñaron nuestros límites en la acción reivindicativa, y esos límites están allí. O sea, aunque digamos lo volveremos a hacer, esos límites no se nos han mostrado. Y por lo tanto es difícil plantear ¿y ahora qué? Yo creo que una de las cosas que sí que se quedaron allí para desarrollar es el hecho de que la protesta independentista no sea solo una protesta independentista. La suma de protestas o la suma de reivindicaciones yo creo que es algo pendiente en el independentismo ahora en este momento y desde hace tiempo. El poder sumar reivindicaciones de la vivienda, etcétera, aunque desde las instituciones se ha trabajado desde la calle, no se ve reflejado eso, no hay esa conciencia de que el independentismo no solo reivindica la cuestión nacional o lingüística, sino que también reivindica pues, la cuestión social y económica. Yo creo que hay un reto y, por ejemplo, desde Esquerra, creo que incluso desde entidades como Unión Cultural se está trabajando también desde ese parámetro. Y en este momento yo no soy muy optimista, pero lo soy en la medida en que creo que resistir es construir. O sea, no creo que podamos tener, claro que debemos tener en la agenda un acuerdo de las naciones del Estado para forzar un cambio en el Estado, pero creo que simplemente el hecho de actuar el hecho de resistir es construir, y el hecho de construir es resistir. Construir, por ejemplo, políticas de memoria, porque en estos momentos todos los aspectos que tienen que ver con la sociedad, la política, etcétera, la memoria, todos, y eso yo creo que no había pasado antes, son conflictivos, todos. No hay consenso sobre políticas de vivienda, no hay consenso sobre el modelo económico, no hay consenso sobre el turismo, no hay consenso sobre políticas de la memoria, no hay consenso sobre el modelo de Estado, sobre el papel del ejército, etcétera, etcétera. O sea, no hay consenso así a nivel global sobre nada, y lo que hay es un gran conflicto donde la ultraderecha se está creciendo y y cuando hablamos de guerra cultural por parte de la extrema derecha, es que en realidad es una guerra con todo, no es solo cultural. Y ahí, y volviendo a lo del atado y bien atado, las políticas de la memoria que son conflictivas no porque sí, sino porque necesitan digamos, convencer a la gente a partir de un relato concreto para desinstitucionalizar justamente la política y desmontar la democracia, pues hay una batalla también importante y quiero reivindicarla aquí. Gracias, Marta. Y continuamos con Montse. Montse Prado, ¿sí? De BNG, tienes la palabra. Bueno, efectivamente la transición tuvo poco de modélica, tuvo poco de nuevo orden y mucho de franquista, ¿no? Y decía antes que el nacionalismo galego, delante de esta situación y delante de la existencia de un bloque claramente reformista, ¿no? La UCD, el Partido Socialista y el Partido Comunista, que apostaron de una forma clara por un sistema de monarquía parlamentaria con una centralización clarísima, ¿no?, en lo político y cero reconocimiento de la existencia de un Estado plurinacional. Y en ese contexto el nacionalismo galego apuesta claramente por la ruptura, ¿no?, por la ruptura con el franquismo, la depuración de responsabilidades y la normalización democrática partiendo de
que el franquismo y sus responsables se le pasara factura, ¿no? Evidentemente triunfó el reformismo y bueno, en un contexto donde al nacionalismo galego se le pusieron todo tipo de dificultades, ¿no? Porque yo antes expliqué cuál era la construcción del atado y bien atado y porque ahí se justifica el ensañamiento y el ataque brutal contra las organizaciones políticas que no aceptábamos ese marco, ¿no? Y en este caso con el nacionalismo galego. Tengo que hacer aquí referencia que el partido que pilotaba un poco esa reconstrucción del nacionalismo en Galicia y que había empujado ese tejido, ¿no?, basado en la autoorganización, de creación de estructuras propias del país, fue de los últimos, o casi el último, en legalizar en el Estado español. Tenemos que recordar que el Partido Comunista se legalizó en abril de 77 y la Unión do Pobo Galego se legalizó en julio del 78. Estas cosas no son por casualidad, ¿no? Son porque esa estructura y esos pilares en que se asentaron el régimen del 78 no querían permitir la existencia de organizaciones ligadas fundamentalmente con la izquierda soberanista de las naciones del Estado, se le pusieran el mayor número de dificultades posibles, ¿no? Incluso en el caso del nacionalismo galego, que se presentó a las primeras elecciones al Parlamento galego en el 81 y sacaron representación una lo que era la ANPG y otra lo que era, bueno, por así decirlo, Esquerda Galega, se inventaron una legislación retrospectiva de obligación de acatar la Constitución cuando en el momento de constituirse el Parlamento no estaba esa exigencia. Fue de una forma muy clara para imposibilitar o poner dificultades a los diputados del nacionalismo que en ese momento no acataron, por lo tanto fueron expulsados. Esto así muy rápido, pero para que veamos que ese contexto de transición modélica que realmente unos estándares democráticos realmente muy bajos, ¿no? Y ya pues no hablemos de a otros niveles de reconocimiento de derechos democráticos. Y entonces, balance de 50 años, ¿no? Bueno, todo lo que dije antes, este modelo en lo territorial, evidentemente ningún viso de ese reconocimiento del Estado plurinacional, por lo tanto ningún avance en soberanía. Y luego en lo económico letal para Galicia, ¿no? Porque ese marco lo único que hizo fue afianzar la posición colonial de Galicia dentro del Estado español y luego con la entrada en el mercado común europeo, que en el nacionalismo galego definimos como mercado común europeo ruína do pobo galego, y se verificó que fue así porque supuso desmantelamiento de nuestros sectores productivos, de sectores punteros como el tema del naval, y un país con enormes potencialidades como es Galiza en todos los campos, pues estos 50 años estuvimos viviendo la vida pobre de un país rico, ¿no? Con todas las letras, ¿no? Y porque los mecanismos que nos llevaron a esa situación se mantuvieron en ese nuevo orden que fue el mismo orden pactado de la oligarquía y en ese marco geoestratégico de los Estados Unidos. Y, por lo tanto, la economía galega, pues, en un Estado español que es de apropiación del excedente de la economía galega, ¿no? El nacionalismo galego, con los cimientos fuertes de esa construcción de autoorganización, de una organización política creada en el 82, que fue el Bloque Nacionalista Galego, como un movimiento de liberación nacional, como os dije antes, de oposición a esa posición colonial y en el convencimiento de que era preciso la acumulación de fuerzas y que el multipartidismo en un contexto colonial no iba a permitir avanzar en cuotas de poder político. Fuimos pues realmente dando importantes avances, con retrocesos y avances, pero creo que el balance a este momento pues es
es importante. En este momento en Galicia el sindicato nacionalista es el primer sindicato, tanto en número de afiliados como en representación sindical, y muy combativo, un sindicato de clase, nada dependiente de subvenciones del Estado. En lo político, ya digo, con avances y retrocesos, en este momento el BNG es la segunda fuerza política con el 33% del voto, 25 diputados de 75 en el Parlamento galego, organizaciones en defensa de la lengua, como es a Mesa pola Normalización Lingüística, porque estamos con un auténtico combate al proceso de desgaleguización en lo cultural, en lo lingüístico, que viene de ese proceso del franquismo, pero que las fuerzas estatales mantuvieron, y estamos en un momento realmente preocupante, que podemos, en la escuela del año pasado abordamos esta situación con más profundidad, y estamos en un proceso de movilización realmente intenso contra pues ese proceso de desgaleguización y contra el expolio fruto de esa posición colonial de Galicia, ¿no? Un expolio que inviabiliza el bienestar y cuotas de bienestar para nuestro pueblo, y os voy a dar solo algunos datos de esa posición colonial, centralista y al servicio de las élites que diseñan el modelo económico dentro del Estado español, y por lo tanto las naciones del Estado que no tenemos recursos, capacidad política para tener esos recursos, pues bueno, pues drenaje del ahorro, drenaje de la energía eólica. El 47% de la energía eólica que producimos pues la llevan otros, el 40%, el 37% del ahorro se expropia y por lo tanto influye en otros territorios y no en Galicia, o cuestiones coloniales como la que en este momento estamos enfrentando de una forma muy que es la intención de instalar en Galicia una macrocelulosa, una industria de enclave colonial al puro estilo de los años 60 y 70, que se viene a sumar a la existencia de otra pastera que condicionó el desenvolvimiento de nuestro medio natural y una eucaliptización brutal de Galicia, ¿no? Y solo un dato, el expolio fiscal, que significa que, por ejemplo, esa pastera ya existente, que cotiza en Madrid 6 millones de euros anualmente y en Galicia solo 157.000 euros. Y eso lo podemos llevar a casi 4.000 empresas que tienen ese mismo comportamiento, y por lo tanto le permite a Ayuso y al Estado español decir que nos mantiene al resto de las naciones, porque evidentemente ese modelo está pensado para esa mega cabeza centralizadora y crear esa conciencia de dependencia, de incapacidad de las naciones del Estado pequeñas de poder sobrevivir fuera del manto protector de un Estado español que produce muy poco y sí acapara los recursos de las naciones, pero el objetivo fundamental tiene que ser luchar contra ese marco del régimen del 78, que desde luego en el nacionalismo galego valoramos, o sea, tenemos la lectura de que es irreformable, con esos pilares tan anclados del bipartidismo, PP y PSOE. Yo ahí no soy tan optimista como Merche, ¿no? Porque puede haber oportunismo y necesidades de una parte del Partido Socialista, pero esa construcción bipartidista, desde luego, si se puede tambalear es por la fuerza que tengamos las organizaciones de las naciones del Estado. Por sí misma, evidentemente, no va a cambiar ni va a dar ningún paso que cambie una estructura que para ellos pues, le va bien. Entonces, como le va bien, no va a ceder, lo tenemos que obligar. Y para eso, pues, en primer lugar, lo que tenemos que construir es un relato compartido de que este es un Estado plurinacional y hay que reconocer que con derechos políticos es Estado plurinacional. Gracias. Gracias. Gracias, Montse. Y sé del esfuerzo que os pido de contención por el tema y por la profundidad del mismo. Y para cerrar, tiene la palabra Mateu Borró. Gracias, gracias. Bueno, el régimen del 78 conllevó el acceso a un régimen pluripartidista, pero con unos límites precisos.
la aceptación de la sacrosanta monarquía, la unidad de España, indiscutible, la continuidad del Estado unitario y uninacional, así como el control de este Estado de parte de una oligarquía que de cada día ha acumulado más poder. En el caso de las Islas Baleares, representó dotarnos de unas instituciones autonómicas limitadísimas, mal financiadas y sin ningún reconocimiento de la insularidad. En gran parte, el paso al nuevo régimen se hizo desde un esquema puramente centralista, con unos partidos mayoritarios, primero UCD y PSOE, luego PP y PSOE, solo pendientes de lo que se decidía en Madrid. Por decirlo de alguna manera, nos constituimos en la periferia de la periferia, condenados a un modelo económico depredador y empobrecedor. Hago mías todas tus palabras. Y con una nula capacidad de negociación ante los gobiernos del Estado. Para que os hagáis una idea, en Baleares tenemos los 18 millones de turistas que las Canarias, pero con una población de la mitad de las Canarias. O sea, esto quiere decir que el peso del turismo es absolutamente avasallador. El balance de estos años no es positivo. Sin duda hay cosas que son positivas, que se pueden valorar. Se han hecho, el mismo autogobierno, por limitado que sea, pues es un hecho en parte positivo. Medidas en políticas sociales, de educación, de sanidad, de defensa de la lengua, de defensa del territorio, hay que valorarlas. Pero si analizamos estos años, estos 50 años, desde la perspectiva de nuestra realidad nacional, la de una nación sin Estado, todo ha ido en nuestra contra de una manera nunca antes conocida. Los grandes movimientos de población, la pérdida de diversidad económica, el incremento de la pobreza y las desigualdades en este contexto de este modelo terciarizador absoluto, la destrucción del territorio y del medio ambiente, los cambios en el modelo comunicativo y de relaciones sociales están haciendo el trabajo desestructurador y desnacionalizador con una eficacia mucho mayor que no tuvieron los militares franquistas. En este contexto se ha acelerado de una forma extraordinaria el proceso de asimilación cultural o nacionalización española, que ahora tiene a su favor cambios demográficos que actúan como poderosas fuerzas de unificación nacional en el marco español absolutamente dominante. Sin dramatismos, efectivamente no hay que dramatizar, pero con realismo, estamos en unos tiempos que exigirán fuertes respuestas políticas. España es más España que nunca. Coincido con muchos de los análisis que se han planteado. Y desde sus élites no se contempla otra cosa que insistir en el proyecto de Estado-Nación uninacional que iniciaron los Borbones en el siglo XVIII. Pero ahora la derecha y la extrema derecha van de la mano adoptando discursos fascistoides, intolerantes, antidemocráticos, que nacen de las mismas entrañas del nuevo capitalismo de los grandes oligarcas. Será difícil cambiar los equilibrios de poder, sin duda, tanto en un sentido nacional como social, económico, ecológico. Pero sin debilitar el Estado unitario posfranquista, el que ahora estamos viviendo, con estrategias que serán diferentes en cada país, porque las realidades son diferentes, pero deben confluir siempre en unos objetivos comunes. Necesitamos alianzas, necesitamos confluencias, necesitamos buscar amigos para poder avanzar en un objetivo que es difícil, pero que hay que buscar estas brechas que se hablaba, estas brechas, estas oportunidades para poder avanzar. Hay que plantear una estrategia política y una estrategia cultural. También se ha hablado. La política cultural, la batalla cultural, es inseparable de la batalla política. La presencia institucional, y aquí ligo con las palabras del compañero,
es completamente insuficiente. No basta estar en los parlamentos, en los ayuntamientos, en esta política clásica tan devaluada. Hay que bajar a la calle y optar por políticas y modelos de comunicación muy cercanos a la gente. Y esto, en nuestros contextos, como el contexto de las Baleares, es muy evidente, es muy necesario. Hacen falta nuevas formas de compromiso cívico y militante, actitudes. Hay que recuperar la ilusión y el trabajo con los movimientos sociales. Hay que, de alguna forma, buscar formas de contacto con los movimientos existentes. Nuestro reto principal en las islas es consolidar un bloque sociopolítico nacional y de izquierda que priorice la defensa de los intereses de la mayoría y que pueda establecer estas alianzas o confluencias, lo que le queramos decir, con los diversos sectores sociales con los cuales compartimos aspiraciones, ilusiones y proyectos, y así hacer frente con éxito a las tendencias, las nuevas tendencias y las viejas tendencias antidemocráticas y autoritarias. En Baleares, como en todas nuestras naciones, todo lo que no sea hablar claro, proponer políticas valientes, trabajar con mucha relación con la sociedad y unir esfuerzos tendrá pocas posibilidades de éxito. Bien, pues muchísimas gracias. Ha sido hemos disfrutado de unas exposiciones realmente de muchísimo nivel. Muchísimas gracias por las aportaciones y bueno, por darnos también ese pequeño baño. No voy a hacer en ningún caso un resumen de nada, porque eso sería prácticamente imposible, os podéis imaginar, pero creo que nos vamos con unas ideas en nuestras cabezas, ¿no?, de que eso de la transición democrática es un invento y de que, en todo caso, lo que estamos viviendo es una mutación de un franquismo que está en sus niveles más extremos y en sus formas más crueles, ¿no? Y que, por lo tanto, de todo eso, lo que hemos vivido o lo que hemos acumulado es más represión, más exclusión, ¿no? Y nosotros, por lo tanto, más lucha activa desde todos nuestros frentes. Yo, por último, agradecer la facilidad que me han dado de llevar esta mesa, lo disciplinados, con eso lo tenemos todos ganado, estoy segura, con esa disciplina. Muchísimas gracias y gracias también a vuestra atención, que esperemos que hayáis disfrutado de este contenido que nos han compartido.